A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un hombre en la Europa del siglo XIX que era reconocido por la belleza y el encanto de su música. Era tan famoso que una mujer viuda, muy rica, sin conocerlo personalmente, le enviaba dinero suficiente para que el artista no tuviera que preocuparse de nada más. El músico se llamaba Piotr Ilich Tchaikovsky y en aquel entonces sus preferencias sexuales fueron motivo de escándalo. Cuando la viuda se enteró de aquella circunstancia, decidió eliminar toda la ayuda al músico que, para fingir una vida de acuerdo con las normas, decidió casarse de manera apresurada. Su esposa era una mujer mitómana que decía que era dueña de grandes castillos y riquezas y que sus verdaderos padres habían sido asesinados por los mayordomos, que ahora se decían su padre y su madre. Dada la personalidad de Tchaikovsky, el matrimonio nunca se consumó y eso llevó a su esposa a excesos con otros amantes, lo cual fue un escándalo del que no pudo escapar el artista. Poco tiempo después, la mujer terminó recluida en un hospital mental y Tchaikovsky intentó rehacer su vida a través de sus grandes composiciones musicales que siguieron convocando públicos fervorosos. En un momento, en Moscú, se desató una epidemia de cólera y dicen que Tchaikovsky, víctima de una profunda depresión, bebió agua contaminada, consciente de sus consecuencias. Tchaikovsky dejó este mundo con mejor música un día como hoy, 6 de noviembre de 1893. Y desde entonces, los públicos del mundo recuerdan sus humanas ansiedades y sus creaciones en el pentagrama. Las principales noticias del día. Titulares. La nueva asamblea se instalará el 20 de noviembre. La Corte Constitucional dio paso al acuerdo comercial entre Ecuador y China. Quito toma medidas ante crisis energética, aprobada resolución en el Consejo. En el segmento de opinión, el Ecuador exige un acuerdo. En política internacional, tristezas del realismo. Los editoriales serán de Rafael Ollarte, Apagones, José Alvear, el excelentísimo vanidoso que deja Carondelet a oscuras. Noticias internacionales. Noticias del día. La nueva asamblea se instalará el 20 de noviembre. Casi medio año después de la disolución de la asamblea con la figura constitucional de la muerte cruzada, este poder del Estado ya tiene fecha para reanudar funciones. Será el 20 de noviembre del 2023. Así consta en un comunicado enviado por el Administrador General del Parlamento a los 137 legisladores electos en los comicios extraordinarios una vez que el Consejo Nacional Electoral negó la única impugnación a los resultados. La fecha fue acordada en una reunión de los asambleístas Pierina Correa de la Revolución Ciudadana, Patricio Carrillo de Construye, Valentina Centeno del Oficialismo. Se ha determinado que la sesión de instalación de la Asamblea se llevará a cabo el lunes 20 de noviembre del 2023 a las 10 horas en el Salón Plenario Nela Martínez, ubicado en la planta baja del Palacio Legislativo, dice la notificación. Como paso previo, el administrador instruyó a los parlamentarios para que entreguen algunos documentos como las copias de sus credenciales otorgadas por el Consejo Nacional Electoral, declaraciones patrimoniales, declaraciones de impuestos, declaraciones de conflictos de intereses. También un certificado de no tener impedimento para ejercer cargo público emitido por el Ministerio del Trabajo. En el caso de Carrillo, esa cartera registró que está inhabilitado debido a que fue censurado por la Asamblea pasada como exministro del Interior. En su primera sesión, la Asamblea deberá designar a sus nuevas autoridades. La aplicación del mecanismo llamado muerte cruzada supone que los 137 legisladores y Daniel Noboa, presidente de la República electo, puedan ejercer hasta el 2025, cuando habrá nuevas elecciones. La Corte Constitucional dio paso al acuerdo comercial entre Ecuador y China. La Corte Constitucional, luego de hacer público el documento y abrir espacio para apoyos e impugnaciones, aprobó el acuerdo comercial firmado entre Ecuador y China.
A través de su cuenta de X, Twitter, el exministro de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, felicitó la decisión de los jueces constitucionales y señaló que la Corte solicita al Ejecutivo que mande el acuerdo a la Asamblea tan pronto se posesione para su análisis y aprobación. En los primeros meses del 2024 podría ya arrancar el Tratado de Libre Comercio con el mercado más grande del mundo, indicó Prado. El acuerdo que se firmó en mayo de 2023, cuando Prado todavía era ministro, por eso el exfuncionario recordó que se excluyeron productos sensibles para que la industria nacional no se viera afectada. Por su parte, el actual ministro de la Producción, Daniel Legarda, dijo que ya se ha recibido la notificación de la Corte Constitucional sobre la aprobación del acuerdo comercial con China. Este es un paso muy importante previo a la aprobación definitiva de la nueva Asamblea. Además, es una clara señal de que la negociación estuvo apegada a todos los estamentos constitucionales y con total transparencia en beneficio del país. La agenda comercial es un legado del gobierno del presidente Lasso, recalcó el ministro. Quito toma medidas ante crisis energética. Aprobada resolución en Consejo. El Consejo Metropolitano de Quito aprobó de forma unánime una resolución en respuesta al racionamiento de energía eléctrica que afecta a la capital y al país en general. La decisión se tomó como un llamado de atención al Gobierno Nacional y al Ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, tras las medidas de racionamiento implementadas el pasado 27 de octubre. La resolución propuesta por el concejal Andrés Campaña condena la negligencia de ciertas autoridades y destaca que las medidas tomadas desde el 18 de octubre han causado pérdidas económicas significativas estimadas en 18 millones cada hora. El concejal Campaña también señaló que según el plan de electrificación del 2020 se tenían previstas 7 centrales eléctricas, pero solo una ha sido inaugurada y no se han establecido planes para abordar la generación de electricidad de manera efectiva. La resolución consta de 5 artículos y contiene elementos políticos de condena a la negligencia del gobierno. En una reunión posterior al Consejo, el alcalde Pavel Muñoz habló con Marcelo Jaramillo, gerente general de la empresa eléctrica Quito, para buscar soluciones conjuntas que permitan enfrentar la crisis energética en el distrito metropolitano. En esta reunión, el municipio de Quito y la empresa eléctrica de Quito llegaron a un acuerdo donde trabajarán en conjunto para conocer con anticipación los puntos donde se realizarán los cortes de energía y activar medidas contingentes como el tránsito y el suministro de agua potable para minimizar las complicaciones en la ciudad. El alcalde también aseguró que el funcionamiento del Metro de Quito no se verá afectado por los cortes de energía, subrayando su importancia como la obra más relevante de la ciudad y del país. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Pablo Encalada, abogado penalista, para hablar sobre Paola Roldán y su lucha por la eutanasia. Escuchemos qué es lo que dijo. Sí, ahora conversando sobre este tema tan sensible, tan emotivo que es, ¿no?, esta demanda que está planteando Paola Roldán, que ella nos ha convocado a Ramiro Ávila, a Farid Simón y a mí, que somos sus abogados, que interpusimos esta acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. ¿No es cierto? Que digamos desde lo de fondo, lo que se busca es legalizar la eutanasia en el Ecuador. ¿Qué significa esto? Significa que la persona que auxilia, que ayuda a morir de una manera digna a una persona que está sufriendo una enfermedad grave, catastrófica, irreversible y padeciendo intensos dolores, quien ayuda a esta muerte no tenga ningún tipo de responsabilidades, ya sea penales, civiles, administrativas o éticas, ¿no es cierto? Porque la limitación que se tiene hoy por hoy para ayudar a una persona que está sufriendo está sufriendo estas enfermedades y que quiere ya pues terminar con ese padecimiento, es una limitación de carácter. La limitación es que el derecho penal puede intervenir, ¿no es cierto?, a través del artículo del homicidio, y podría sancionarse penalmente como homicidio a quien auxilie a una persona a que muera, ¿no es cierto?, de una manera digna. Entonces, eso desde lo de fondo, ¿no es cierto? En lo jurídico hemos escogido la vía de la demanda de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional. Un poco se ha dicho en algunos espacios que esto sería mejor que se trate a través de la Asamblea Nacional. Sí, creo que en principio sería importante que la Asamblea lo discuta, pero ya la Asamblea Nacional
le ha fallado al país en algunos temas, por ejemplo, en el tema del aborto, ¿no es cierto? Se discutió por varios años el aborto en la Asamblea y finalmente no fue aprobado. Entonces hubo que acudir a la Corte Constitucional, en donde de una manera más ágil se resolvió este tema. Y en el caso de la eutanasia, en el caso de Paola, creo que es evidente, ¿no es cierto?, el hecho de que Paola no tiene el tiempo para esperar los tiempos políticos y por lo tanto la vía más adecuada, sin duda alguna, es la vía de la Corte Constitucional, en donde nosotros esperamos que se declare una constitucionalidad condicionada del artículo 144 del COIP. Es decir, no es inconstitucional el tipo penal del homicidio, pero sí es inconstitucional cuando se aplica el homicidio a quien ayude a una persona que está en estas circunstancias y que, digamos, asiste en esta muerte digna, como se conoce. Bueno, qué importante conocer esto, conocer este caso y también de esta posibilidad. ¿Cuál sería el siguiente paso, doctor Encalada, si es que la Corte, acepta este pedido que están haciendo? Bueno, a ver, lo que se ha planteado en la acción esta de constitucionalidad, digamos, teniendo como referencia también una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, en la cual se establecen ciertos parámetros, ¿no es cierto? No es que cualquiera puede decidir este tema de la eutanasia, sino que tienen que haber requisitos muy estrictos. Entre estos son el padecimiento de una grave enfermedad, dolores, digamos, muy, muy fuertes, que sea el consentimiento de la persona, que haya un consentimiento expreso de la persona que sufre la enfermedad, ya sea con anterioridad o ya sea el tiempo de producirse este hecho, y cuarto, que sea por una persona, por un médico, ¿no? Entonces, lo que se aspira es que el Ministerio de Salud, digamos, que se declare esta constitucionalidad condicionada y que el Ministerio de Salud establezca estos procedimientos y se apliquen, ¿no es cierto?, para quien desea hacerlo, porque claro, es verdad, lo que decía usted en un inicio, Paola no está en este momento en la circunstancia, digamos, emergente de tomar esta decisión. Paola todavía es una mujer que ama la vida, que comparte todavía, si bien es verdad, tiene dolores terribles, pero por lo menos tiene la posibilidad de expresarse y de estar con su hijo, que tiene 4 años de edad. Entonces, ella todavía está pendiente de él, le habla, conversa, lo siente, a pesar de que no pueda abrazarlo, por ejemplo, no pueda socorrerlo, no pueda asistirlo. Pero va a llegar el momento, lamentablemente, para Paola, en la cual ella tenga que tomar esta decisión, y probablemente ese momento sea cuando ya no pueda hablar, ¿no es cierto? Entonces ella quiere tener la posibilidad de que ese momento, junto a sus seres queridos, ella pueda tomar esta decisión. Gabriela Oquillas, directora ejecutiva del Comité Empresarial, estuvo en Radio Sucesos. Habló sobre las consecuencias en el sector empresarial por la crisis energética. Escuchemos la nota. La verdad es que el país en tinieblas debería ser un tema meramente figurativo, pero se ha convertido en una realidad. Y esto es absolutamente triste para el Ecuador, pero también duro para nuestras economías. La producción se vuelve más cara, la estabilidad de las empresas se vuelve un riesgo, el emprendedor es el que más sufre en toda esta dinámica. Ya hablan de que las planillas eléctricas nos van a subir también, o sea, no tenemos el servicio, pero pagamos más por ello. Y la pregunta es, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Y quién es el responsable? Porque esto no es que ayer dejó de llover, Milton. Eso no podemos aceptar una respuesta de esa naturaleza. Aquí, evidentemente, no hubo una buena planificación, no hubo un buen monitoreo, no se mantuvieron en estado los sistemas de backup o la provisión termoeléctrica, que es la alternativa. Entonces, hoy nos encontramos en una situación muy grave y esto no puede, la historia tiene que condenarlo. Ya escucho a empresarios y a dirigentes de sectores productivos decir que las pérdidas por los apagones podrían superar a las pérdidas por el paro, por ejemplo, del 2019 o del 2021, 22. Por supuesto, yo le pongo un ejemplo. Si yo soy una señora que en la esquina vende helados, en el paro simplemente tuve que cerrar mi Lanford y no pude vender. Hoy se me va la luz 2 horas y los helados se me dañan. Ya no tengo helado que vender. Entonces, por supuesto que para muchos sectores esto es incluso peor que las paralizaciones que hemos vivido en el pasado, porque lamentablemente la dependencia que tenemos de la electricidad, producto de un mundo moderno, nos hace de un impacto gravísimo el no contar con este servicio público, porque lo que no podemos olvidar también
es que la Constitución reconoce a la provisión de servicio eléctrico como un servicio público, obligación del Estado. ¿Qué pasó con esa obligación? Ahora, el presidente el domingo le pide colaboración al sector productivo, al sector empresarial, al sector privado. ¿Cómo puede colaborar el sector privado? Ayer de alguna manera se aclaraba, no es que el sector privado va a conseguir luz para ponerla en el sistema nacional interconectado, no. Aquí la idea es que el sector privado, la industria, pueda autoabastecerse y generar su propia energía. Sí, a ver, la realidad es que cuando tú eres un gran industrial, a ti te piden que tengas unas determinadas fuentes de energía para que tu planta pueda producir, precisamente porque consumes muchísimo. Pero estas plantas tradicionalmente son una alternativa, un backup. Hoy nos dicen, pónganlas a funcionar al 100%, de manera que tu, no sé, industria del acero o tu industria del vidrio ya no consuma de la red eléctrica, sino de que esté consumiendo de tu generación propia. Pero varios temas a tener en cuenta. Este no es un switch que simplemente se sube, ya, ahora comienzo a operar con mi planta propia. No es que ellos tienen termoeléctricas para que sea su propia represa la que produce. Estas generaciones usualmente son de energía térmica. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitan combustibles. La pregunta es, para que ellos produzcan con sus plantas propias, necesitan ese combustible. ¿Cómo va a llegar ese combustible a las fábricas? Porque nadie tiene tanqueros propios. ¿Cuál va a ser la cadena de distribución y logística? ¿A qué precio se va a comprar ese diésel? Porque cuidado, acuérdense que el diésel tiene diferentes valores. Y nosotros lo que hemos dicho es, tenemos que usar un diésel que es el valor del diésel de generación eléctrica. Y nos dicen, no, probablemente tienes que comprar el diésel industrial, pero es el diésel más caro que hay. Entonces, ahora le pedimos a las fábricas no solamente que arrimen el hombro en cuanto a la producción, sino que esa producción de energía, sino que esa producción de energía se convierte en la más cara del país. Entonces, varios factores. También estamos analizando quiénes tienen estas plantas que puedan operar 24 horas, porque tradicionalmente cuando tú tienes un backup es algo que te puede servir 2, 3 horas, pero estamos hablando de una generación permanente. Entonces, nosotros vamos a poner nuestro hombro, vamos a sacar toda la potencia o todo el aporte en energía que podamos, pero no es tan fácil como simplemente señalar el sector industrial tiene que aportar con 100 megavatios y mañana estamos solucionados. No, la situación no es tan sencilla. Entrevista del día. En Impacto Informativo estuvo Santiago Kawaski, analista político, habló sobre las alianzas legislativas. Escuchemos lo que dijo. Sí, tal cual tú mencionas, me parece que el reglamento de elecciones anticipadas que construyó el Consejo Nacional Electoral en parte observa el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que justamente menciona que el presidente de la República debe ser posesionado 15 días antes a partir de la proclamación final de los resultados. Sin embargo, el reglamento, dicho sea de paso, está elaborado más para un criterio de circunstancias ordinarias más que extraordinarias, deja muy abierto justamente los plazos para la posesión, pero de cierta manera están clarificándose las fechas hitos. El Consejo Nacional Electoral ha establecido que el 13 de noviembre finalizará la entrega de las credenciales para los asambleístas provinciales y del exterior, así como también asambleístas nacionales. El 15 de noviembre entregará las credenciales para el caso del binomio presidencial, y esto quiere decir que el 20 de noviembre se posesionará a la Asamblea Nacional y 10 días luego, es decir, el 30 de noviembre, se posesionará el presidente de la República. Sin lugar a dudas, se están moviendo, como tú mencionas, ya las fuerzas políticas. Hay una política de entendimientos hoy por hoy entre las principales fuerzas políticas. Está por verse lo que se está jugando en esta elección de autoridades legislativas, es justamente la presidencia de la Asamblea Nacional, las 2 vicepresidencias de la Asamblea Nacional y los 4 vocales que componen el Consejo de Administración Legislativa. Habrá que ver, Edgar, si es que la Revolución Ciudadana logra mantener aquella mayoría estable, dicho sea de paso, que construyó justamente en el periodo 2021-2023 hasta antes de la muerte cruzada, es decir, esa mayoría conformada por el Partido Social Cristiano
y la Revolución Ciudadana y unos pocos independientes. Esa fue una mayoría estable, una mayoría consolidada, no solamente para el encajonamiento de las iniciativas legislativas de distinto orden, sino sobre todo para lo que fue la política de control político y fiscalización. Si es que el correísmo pierde esta elección, no solamente que habrá perdido la elección de segunda vuelta, sino que habrá perdido también el control de la Asamblea Nacional que ostentó justamente en el último periodo legislativo. Eso está en juego en realidad, y veamos si es que justamente puede retener el control de la primera función del Estado. Bueno, es que un eventual entendimiento, es que se viene mencionando con mucha fuerza esto, un entendimiento entre ADN, el correísmo y el Partido Social Cristiano supone una suerte de cosas que deben darse a cambio, un quid pro quo. O sea, el gobierno gana estabilidad, sin duda alguna, pero ¿qué gana el correísmo, por ejemplo? El regreso de Rafael Correa y el social-cristianismo, el control acaso del Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana. Sí, digamos, es saludable que exista una política de entendimiento, especialmente, creo yo, desde el gobierno nacional, con todos los sectores. El diálogo debe existir siempre en política, únicamente bajo la figura de la polarización, a veces tóxica en la opinión pública, entre dos minorías, creo yo, porque la gran parte del electorado ecuatoriano está, creo yo, buscando otro andarivel, pero me parece que justamente el satanizar el diálogo es un asunto que le hace poco favor a la democracia ecuatoriana. Eso sí, los entendimientos, los diálogos no pueden ser bajo los criterios de condicionamiento de impunidad, ni tampoco pueden ser bajo los condicionamientos de canonjías particulares y prebendas para grupos de interés. Es decir, veamos si es que estos acuerdos son llevaderos para la conformación de las autoridades de la Asamblea Nacional. No necesariamente, Edgar, la mayoría que va a crearse para la conformación de las principales autoridades de la Asamblea Nacional es quizás la mayoría que luego pueda tener consonancia y prestancia para lo que será el resto de la conducción del periodo legislativo. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Gijón. El país exige acuerdos concretos. La dimensión de la crisis de nuestro Ecuador no deja espacio de duda. Todos exigimos a la clase política que, de manera responsable, esto es, pensando únicamente en los intereses nacionales, sean capaces de llegar a acuerdos mínimos para el desarrollo de una agenda Ecuador en materias de seguridad, empleo y trabajo, salud, educación y justicia. Ningún gobernante podrá tener éxito si no entendemos de una vez por todas la imperiosa necesidad de dialogar con todos los sectores políticos, empresariales, sindicales, académicos y sociales. El Ecuador ciertamente se encuentra al filo del precipicio por la intransigencia y torpeza de su clase dirigente que ha privilegiado sus intereses grupales, empresariales o personales, dejando de lado los intereses colectivos. Hemos llegado a tal punto de la crisis que literalmente el gobierno de Lasso deja apagando la luz del país, como símbolo de la negligencia culposa y en muchos casos dolosa de altos funcionarios del sector energético que se han contentado con repetir ridículas excusas, esperando incluso que Dios nos ayude. Estos irresponsables sujetos deberían ser enjuiciados penalmente por los daños y perjuicios ocasionados a todos los ecuatorianos. Ellos sabían desde hace un año que era necesario dar urgente mantenimiento al parque térmico para que agregue energía eléctrica en épocas de estiaje. Pero su incapacidad o negligencia pudo más.
Hace varios años, en épocas similares, poniendo las manos y rogando al cielo, el Estado ecuatoriano firmó un contrato con la compañía de capital español Thermo-Guayas Generation. ¿Para qué? Con la asistencia de barcazas, supla la falta de energía eléctrica y se superen los apagones que, como ahora mismo, causaban gigantescos perjuicios económicos. Ese contrato con Thermo-Guayas fue abruptamente roto por Correa a través de una sabatina, donde ordenó su terminación. Esa inconsulta decisión de poder, abusiva e ilegal, determinó que la referida compañía formule cargos contra el Estado ecuatoriano que terminará pagando el Estado cientos de millones de dólares por la irresponsabilidad del referido expresidente y de una burocracia corrupta que, como en carrusel, ha venido repitiendo su participación nefasta en el sector eléctrico, en el que no más de una decena de funcionarios lo han manoseado. En estos días, esas mismas autoridades que han devenido en momias sagradas compran energía carísima a Colombia y también han negociado con Perú. Asimismo, apuran el contrato de otra barcaza que no sabemos cuánto durará y si a la vuelta de la esquina, cuando retornen las lluvias, se volverá a demostrar al mundo que en el Ecuador reina la inseguridad jurídica y que la única seguridad que tenemos en esta zona del mundo es la de la corrupción. Todo lo descrito y con una línea horizontal que marca la inseguridad y el reguero de sangre provocado por narcomafias que se disputan espacios de territorio ecuatoriano en su manejo criminal para la comercialización interna, así como para la exportación de narcóticos, aprovechando la porosidad de nuestras fronteras y las enormes facilidades que encuentran en carreteras y puertos, dejando fuertes elementos de convicción que nos conducen a creer que la institucionalidad está penetrada por esos intereses mafiosos. Vemos que siguen operando con enorme facilidad desde las cárceles del país, convertidas en oficinas seguras del crimen organizado. Si a lo mencionado sumamos la falta de oportunidades de empleo y trabajo que ha determinado el incremento de flujos migratorios, así como el avance de la pobreza, tenemos que entender que el Ecuador es una bomba de tiempo que puede estallar en 1000 pedazos en cualquier momento. Ya no damos más. Es ahora o nunca, cuando todos juntos tenemos que exigir la construcción de una agenda país con puntos fundamentales en los que todos estemos de acuerdo. Para ello hay que hablar con todos, con los correístas incluidos, por supuesto. El único tema que no puede formar parte de los acuerdos que el país demanda es el referido a aspectos judiciales que abonen en favor de la impunidad, en favor de delincuentes que han sido sentenciados por corrupción. Todo lo demás debe hablarse, debe tratarse en una mesa de diálogo y concertación cívica nacional. El joven presidente Noboa Sin no es un superhombre con poderes mágicos para sacar al Ecuador de su megacrisis. Aquí debemos responsabilizarnos todos, de manera principal la clase dirigente y los políticos que manejan la Asamblea Nacional y otros organismos del Estado, convirtiéndoles en centros de negociación de sus inconfesables intereses. El país exige seriedad, el país exige responsabilidad y compromiso. De otra forma únicamente repetiremos frustraciones que no sabemos hasta dónde pueden conducir a un pueblo noble y bueno, que ha sido pisoteado y burlado, y que pide a gritos la construcción de una agenda mínima que abra horizontes de esperanza, paz y desarrollo. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Cate. Tristezas del realismo. Hace menos de una semana,
en este mismo espacio, hice un comentario al que denominé doble estándar, referido a las dificultades para mantener coherencia entre las acciones o las posturas que se adoptan sobre un tema determinado o de un país determinado, que según sea el cristal con que se mira un mismo hecho con diferentes tintes, en una evidente contradicción y falta de sindéresis. El trágico desarrollo del conflicto entre Israel y Hamas, del cual las víctimas son, al final del día, los 1.400 civiles israelíes asesinados y los más de 200 secuestrados por Hamas en su salvaje ataque del pasado 7 de octubre, y los hasta hoy 8.500 civiles palestinos muertos en los bombardeos aéreos y de artillería que se han producido hasta el momento con la represalia israelí. El presidente colombiano Gustavo Petro, tan aficionado a la diplomacia de las redes, hace unos días ya protagonizó un rifirrafe por sus trinos con el embajador de Israel en Bogotá, que trabajosamente logró ser superado por la gestión de los diplomáticos profesionales, los que lograron bajar el tono. A los pocos días de ello, nuevamente interviene el presidente, ahora como un graznido, llamando a consultas a su embajadora en Israel. Similar medida, sin los aspavientos ni el abuso de las redes, lo adopta casi simultáneamente el gobierno chileno con el presidente Boric a la cabeza. Y por su lado, Bolivia decide romper sus relaciones diplomáticas con Israel en extraordinaria coincidencia con las medidas adoptadas por Colombia y Chile. También es extraordinaria la coincidencia del momento en que los tres mandatarios atraviesan, al haber perdido los dos primeros, su protagonismo a lo interno, con la dura derrota electoral que el pacto histórico, partido del presidente Petro, ha sufrido en las elecciones del pasado fin de semana por su lado. Y un Boric que, por el suyo, lo perdió hace rato y debe afrontar hoy el prospecto de un nuevo plebiscito para la reforma constitucional, ya no elaborada por los ultras de su lado, en el que, cualquiera sea el resultado, se llegará a él muy alejados de las aspiraciones radicales encarnadas en sus impulsores iniciales. Por el lado boliviano, el presidente Arce está enzarzado en un duro enfrentamiento con Evo Morales y está necesitando un golpe de efecto psicológico e ideológico de cara a las bases del MAS, del que fuera renunciado por los partidarios del líder cocalero y para seguramente desviar la atención del proceso que se le ha incoado por corrupción a su hijo. La coyuntura internacional resulta muy propicia para tales propósitos, proyectando sus posturas ideológicas hacia unas bases ya bastante desengañadas. La demostración del compromiso revolucionario, alineándose con la causa palestina contra el sionismo colonialista y agresor, calza a la perfección con los slogans ya asimilados, pavlovianos casi, de sus militancias más radicales con las que buscan sintonizar otra vez. Ante tantas coincidencias, una más, la de la casi perfecta coordinación temporal, no debería llamar la atención, ¿o sí? Para quien poca fe tiene en estas coincidencias, la idea de una connivencia se presenta de inmediato para alcanzar toda la notoriedad posible, generando polémicas en torno a un evento lejano, para conseguir que no se hable de los incómodos eventos cercanos. Hace algunos años, cuando Ecuador o Perú teníamos situaciones de tensión interna, con el problema limítrofe aún latente, resultaba fácil provocar algún incidente fronterizo de menor cuantía
para orientar todas las miradas hacia el enemigo exterior y hacer valer la soberanía y la defensa de la heredad nacional. De estos sainetes y de sus tonterías implícitas, el gasto militar y las trabas al comercio, nos ha librado el acuerdo de paz alcanzado, que cerró finalmente una herida siempre propicia a infectarse. Sin duda alguna, este evento y la dolarización de la economía son la herencia más valiosa que le ha podido dejar al país el expresidente Yamil Mahuad, más allá de sus errores o defectos. Les arrebató a los demagogos dos de sus más poderosas herramientas de subyugación al pueblo: el patrioterismo barato, fórmula de todo fascismo nacionalista, y la maquinita de imprimir billetes que cada vez valen menos, el mecanismo perfecto para empobrecer a la gente y poder comprarla con subsidios y con bonos. Volviendo a la referencia que hiciera al inicio sobre el doble estándar, justamente estamos ante un evidente caso de ello. La pregunta que se hace inevitable ante las razones que se esgrimen para los llamamientos a consulta de los embajadores o ante la ruptura de las relaciones diplomáticas, esto es, la agresión desproporcionada de Israel contra el pueblo palestino, los ataques aéreos indiscriminados y masivos contra la población civil palestina, es ¿por qué no están en Colombia o en Chile sus embajadores en Rusia siendo consultados por sus presidentes sobre los bombardeos indiscriminados y masivos contra la población civil ucraniana, circunstancia que se ha venido produciendo desde hace 1 año y 8 meses prácticamente a diario? ¿Cómo es que sus embajadores permanecen aún en Moscú cuando los organismos pertinentes de Naciones Unidas han establecido que se han producido por parte de Rusia crímenes de guerra y contra la humanidad, al punto de haberse dictado por parte de la Corte Penal Internacional una orden de captura contra el presidente Putin, en su caso por secuestro de niños? ¿No sería congruente que consulten con ellos esas atrocidades y expresen con el mismo vigor e indignación con que lo hacen hacia Israel su rechazo a esos crímenes que se han cobrado decenas de miles de víctimas en Ucrania? ¿Cómo explicará el presidente Arce el no haber roto relaciones con Rusia por unas acciones tan o más graves que lo han motivado para hacerlo con Israel? Ha tenido casi 2 años para hacerlo, pero se ha quedado callado, mirando para otro lado, pues quien cometía y comete esos crímenes, quien bombardea hospitales y escuelas, es su amigo, el presidente Putin, ese al que la Corte Penal busca para enjuiciarlo por secuestro de niños. Ese es el doble estándar al que me refería al inicio de este comentario. La postura que un país o un líder elija, sobre todo en los asuntos internacionales, debe ser, para que se pueda considerarla creíble, coherente y consistente en el tiempo, sin vaivenes ni preferencias. Si no se es capaz de ver y condenar claramente los crímenes y las atrocidades de uno, que no se pretenda erigirse en jueces de otros. El horror no puede ser moneda de cambio para conveniencias ideológicas o políticas. Si se pretende ser algún referente moral ante estos hechos, lo mínimo que se puede exigir es que la moral, esté presente y explícita. Una moral, una sola, no la doble moral que nos demuestran tan paladinamente hoy. Muchas gracias. Editorial. Apagones, artículo de Rafael Ollante publicado en Diario El Expreso. Los seres humanos tenemos un sinfín de necesidades y para cumplirlas adquirimos bienes y servicios. Unas son ineludibles como alimentarse o curar alguna enfermedad, para lo cual adquirimos alimentos o vamos al médico.
Otras pueden ser tenidas como suntuarias, como divertirse. Así, a principios de siglo se decía que el servicio telefónico fijo era imprescindible, pero que Internet y el celular eran secundarios. Como ve, las cosas han cambiado mucho. De esa diferencia nace el concepto de servicio público. Todo servicio satisface una necesidad individual a través de una prestación, pero hay necesidades que son de relevancia colectiva. Todos necesitamos transportarnos, comunicarnos y, como podemos comprobar en estos días, requerimos de la electricidad para una infinidad de cosas. En este caso, nos acercamos a lo que es un servicio público. Cuando se lo interrumpe, no solo se afecta al individuo, sino a la sociedad. Si no hay cines, pues será una lástima para los cinéfilos, pero el país sigue funcionando. Pero si no hay fuerza eléctrica, se entorpece y hasta se impiden actividades indispensables. Muchos no pueden trabajar, otros no pueden producir o comerciar, bienes se dañan y un larguísimo etcétera. Los avances tecnológicos actuales hacen que la electricidad sea algo mucho más sensible que en el siglo pasado. Así, en los apagones de los años 90, las computadoras no estaban ni de cerca tan presentes en nuestras vidas. No existía internet y para informarse se tomaba el periódico y una vela. Hoy, en cambio, en una importante cafetería nacional no se podía vender un triste café porque no había luz. Si vive en una casa moderna, su cocina es totalmente eléctrica. Es el precio del progreso que nos va creando necesidades. Para los niños del siglo pasado, el fin del mundo era ejemplificado con la caída de una bomba atómica. Hoy el apocalipsis sería perder electricidad totalmente. Que nuestra Constitución nos diga que los servicios públicos deben ser de óptima calidad, so pena de sanciones o indemnizaciones por ser interrumpidos a causa de negligencia o descuido, solo será otra proclama de buenas intenciones si no se cumple. Y eso de que hay unos servicios tan importantes que como el eléctrico se los califica de estratégicos, no pasan de ser un sarcasmo, sí, simplemente no se los tiene por imprevisión, corrupción, incapacidad o lo que sea. Artículo de Rafael Ollarte publicado en diario El Expreso. Editorial. El excelentísimo vanidoso que deja Carondelet a oscuras, José Alvear, La Hora. Gobernó frente a un espejo, mirándose, adorándose. Guillermo Lasso fue un narciso en el poder. Únicamente se dedicó a tomar té con la realeza y codearse con famosos, además de asistir a eventos protocolares y pasear por el mundo en los 35 viajes internacionales que hizo durante sus 2 años de gobierno, que no trajeron resultados para el país. Él pasea, se pavonea y se divierte mientras matan a nuestra gente. La violencia y el crimen organizado se tomaron el Ecuador, mientras el excelentísimo vanidoso seguía mirándose en el espejo, siempre rodeado de sus arlequines que no dejaron de alabar y aplaudir cada decisión por más absurda que fuera. Todo eso nos ha llevado al caos que hoy vivimos. La incapacidad, inacción, negligencia y posible corrupción de este gobierno nos empujaron además a la crisis eléctrica que hoy sufrimos y que generará miles de millones de dólares en pérdidas al país por los apagones. Pero esa crisis pudo evitarse si daban mantenimiento o renovaban el parque termoeléctrico, que no necesita agua, sino que funciona con combustibles líquidos o gas natural. Sin embargo, Lasso se lava las manos señalando que esta crisis es consecuencia de la inacción de gobiernos anteriores en lugar de asumir su responsabilidad. Este narciso pasó 29 meses en el cargo y no invirtió en un solo kilovatio para hacer frente a la demanda de crecimiento anual que hoy está en el 8% y no en el 15%, como aseguró falsamente el mandatario saliente. Además, miente al decir que deja proyectos en marcha. Se refiere a 164 megavatios de Termoesmeraldas, 20 megavatios a finales de octubre para CENEL, 100 megavatios de Sopladora, pero sabe bien que si estas soluciones hubiesen sido gestionadas 29 meses atrás, quizá hubiesen sido útiles. Hoy poco favor nos hacen. Lasso dice también que deja en Select 54 megavatios en motores Hyundai operativos de diciembre a enero. Estos generadores eléctricos tienen tecnología del año 2009, usan fuel oil altamente contaminante y tienen un precio de compra del megavatio de $1.194.000, cuando el precio en el mercado es de $700.000. Sí,
Ahí se evidencia el sobreprecio. Por otro lado, el presidente Lasso se refiere a Termogas Machala cuando sabe que en el proyecto hay una turbina de gas y una turbina a vapor pudriéndose en las bodegas porque jamás las instalaron y eso habría representado 320 megavatios. Todo esto sin tomar en cuenta que no existe terminal para la importación de gas. En Ecuador tenemos un proceso de contratación de energía emergente realizado por el gobierno saliente que nos hará perder millones de dólares, ya que terminaremos pagando 7 veces el costo real de la energía, gracias nuevamente a la inacción y la negligencia de las autoridades. Sobre la contratación de energía Perú y Colombia, el mandatario se jactaba de que Ecuador tenía una capacidad de 8.000 megas y que la demanda de los ecuatorianos llegaba a la mitad. La contratación debió gestionarse en enero para no pagar el alto costo que nos cobran los vecinos colombianos por el favor. Finalmente, ojalá el excelentísimo vanidoso que deja a oscuras a Carondelet y a todo un país sumido en crisis, entregue al menos velas a su sucesor en lugar de libros y cartas inútiles. José Alvear, La Hora. Noticias internacionales. Audiencia del Congreso de Financiamiento a Israel y Ucrania con protestas pidiendo cese al fuego en Gaza. Una prolongada audiencia se desarrolló este martes en el Congreso para argumentar la solicitud de financiamiento adicional en apoyo de Estados Unidos a Israel y Ucrania. El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo ante el Comité de Asignaciones que el objetivo de la seguridad nacional debe enfocarse ante la amenaza de Rusia e Irán. Han sido socios en una guerra devastadora en Siria y ahora tenemos representantes iraníes disparando misiles desde Siria en el norte de Israel. Rusia podría detener esto, pero no lo hace. Al contrario, su gobierno acoge a Hamás. Pero las palabras de Blinken fueron interrumpidas en 4 oportunidades por manifestantes que reclamaron un cese al fuego. En la misma audiencia, el secretario de Defensa Lloyd Austin afirmó que las democracias del mundo se fortalecen con el respeto a las garantías de las poblaciones bajo la guerra y en la protección a los civiles. Ahora entendemos plenamente que Hamás no representa al pueblo palestino y lamentamos la pérdida de civiles palestinos, y en repetidas ocasiones he dejado claro a los líderes de Israel que proteger a los civiles en Gaza es tanto una responsabilidad moral como un imperativo estratégico. Ambas comparecencias fueron a favor de otorgar 106.000 millones de dólares en ayuda inmediata para la guerra en Israel, Ucrania y la seguridad fronteriza estadounidense. Los manifestantes en el Congreso estaban en contra del presupuesto. José Pernalete, Voz de América. El Consejo Nórdico exige una pausa humanitaria en Gaza. La guerra en Gaza genera divisiones en el Consejo Nórdico. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha participado en esta edición número 75, que ha tenido lugar en Oslo y en la que se ha reclamado por unanimidad una pausa humanitaria en Gaza. Pero de entre los 8 miembros del Consejo Nórdico, solo Noruega respaldó la reciente moción de la Asamblea General de la ONU. El resto la rechazaron porque no condenaba el ataque de Hamás contra Israel. Israel has the right to defend itself. Full stop. But then there is a link here to the proportionality and the drama unfolding in Gaza, which I believe is a threat to civilians, but also a threat to the security of the countries in the region, including Israel. And that is why, for us, it is paramount now to have a humanitarian pause, to get in support, to get in humanitarian relief. Cientos de personas acudieron a la manifestación ante la reunión del Consejo. Los manifestantes pidieron a los países nórdicos que adopten una postura más dura contra la campaña de bombardeos de Israel y que presionen para conseguir un alto el fuego total. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo
Siempre Ecuavoley y luego Deportes para recordar. Todas las tardes deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte.
Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.